Bienvenidos nuevamente al curso de Cocos 2D en Python, el framework para desarrollo de juegos. En el video anterior escribimos las primeras líneas de código y logramos poner a nuestro personaje en pantalla. Recordemos que nuestro personaje es del tipo Sprite y también nos será útil recordar que las clases Scene, Layer y la misma Sprite descienden de una clase base llamada Cocos Node, que es importante porque de ellas heredan muchas de las clases que componen Cocos. Pero por ahora lo que debemos saber es que por ese simple hecho de ser subclases o hijas de Cocos Node, en estas clases podemos aplicar lo que llamamos acciones. Todas las clases que desciendan de la clase Cocos Node pueden ejecutar acciones, por lo que si en futuros videos encontramos alguna otra clase hija de Cocos Node, podemos también sobre esta ejecutar las mismas acciones que vamos a conocer hoy. Vamos ahora a definir qué es una acción. Una acción es simplemente una orden que le damos a nuestro objeto para que haga algo, básicamente, y que va a modificar los atributos de ese objeto. Atributos como la posición, la escala, la rotación, entre otros que veremos más adelante. Estas acciones están definidas dentro de Cocos en cocos.actions. Vamos a ejemplificar esto escribiendo nuestra primera acción. Vamos a ir a nuestro editor de código y vamos a continuar con el código que habíamos quedado en la clase pasada, el Hola Mundo. Vamos a ejecutarlo para ver en qué habíamos terminado. Como podemos ver, ahí se despliega nuestro sprite, que como vimos, un sprite no es más que una imagen en 2 dimensiones. Y como vimos en la explicación al inicio de este video, el sprite desciende de Cocos Node y por lo tanto podemos aplicarle las acciones. Lo primero que vamos a hacer va a ser importar esas acciones. Están en cocos.actions. Por el momento vamos a importarlas todas, eso lo hacemos con este carácter, con el asterisco. Con eso le decimos a Python que del paquete cocos.action queremos importar todas las clases y todo lo que haya dentro. Esta no es la mejor forma de hacerlo, lo ideal es importar una a una las que necesitemos, porque si no estaremos importando un montón de clases que al final no estamos usando. Ahora, para definir una acción, la acción la definimos sobre nuestro sprite y lo vamos a hacer con el método llamado do. Con eso le decimos a Cocos que sobre el player queremos hacer algo, en este caso ejecutar la acción. En nuestro ejemplo vamos a ver la acción moveBy, que recibe 2 argumentos. El primero va a ser unas coordenadas de cuánto se va a mover en X, cuánto se va a mover en Y, y el segundo argumento va a ser el número de segundos que se va a demorar recorriendo ese espacio. Vamos a ponerle 3, vamos a guardar y vamos a probar nuestro resultado. Como podemos ver, nuestro sprite se está moviendo. Se está demorando 3 segundos en recorrer 450 píxeles en dirección X. Ya podemos dotar de vida a nuestro ninja. Bueno, un poco, va cogiendo forma, y esto es lo que nos permiten las acciones: modificar el estado de nuestro Cocos Node. En este caso se afecta la posición del sprite, pero hay diferentes tipos de acciones para diferentes propósitos. En concreto, podemos separar las acciones en 3 tipos, dependiendo del tiempo que demoran en ejecutarse totalmente. Vamos a verlo. El primer tipo son las acciones instantáneas, el segundo las acciones en intervalos y por último tenemos las acciones a secas. Las acciones instantáneas, como su nombre nos indica, suceden en el instante. Su ejecución se completa en un solo paso. Ejemplo de estas son place, que cambia la posición, pero a diferencia de moveBy, como vimos en el ejemplo, no lo hace poco a poco, sino que es inmediato el cambio en la posición. Las acciones por intervalos, por el contrario, se aplican en varios pasos a lo largo del tiempo, y ese tiempo es fijo. Es un tiempo concreto y definido explícitamente. En esta categoría cabe el moveBy. Y por último, las acciones. Igual que las acciones por intervalo, también se aplican a lo largo del tiempo.
Lo que las diferencia de estas últimas es que el tiempo no es conocido o bien se ejecutan en un ciclo infinito en todo momento de su ejecución. Cualquiera de las acciones puede ser programada para repetirse infinitamente, por lo que todas las anteriores acciones que vimos pueden eventualmente caer en esta categoría. Vamos a ver algunos ejemplos en acción. Volvamos a nuestro código y vamos ahora a mirar ejemplos de cada uno de estos diferentes categorías de acciones que estuvimos mirando y vamos a iniciar con las instantáneas. Esta línea la vamos a borrar por el momento y vamos a decirle nuevamente a Cocos que sobre nuestro player vamos a ejecutar una acción. Acciones instantáneas son las que se ejecutan inmediatamente. En un instante, en un solo paso, ejecuta toda la acción. Ejemplo de estas son, por ejemplo, plays, que como move by también modifica la posición de nuestro objeto. La diferencia es que no lo hace en un tiempo, sino que lo hace inmediatamente. Vamos a poner, por ejemplo, nuestro objeto en la posición 120 en X, 400 en Y. Guardamos, ejecutamos y vemos como nuestro objeto al iniciar la aplicación aparece en un lugar diferente. En realidad no se ve porque es instantáneo, pero al iniciar estaba donde lo habíamos definido al inicio y luego en una fracción de segundo se movió hacia esta nueva posición que definimos con plays. Como vimos, las acciones instantáneas se ejecutan en un instante de tiempo. Por lo tanto, podemos definir también acciones que son por intervalos, que por sí reciben un tiempo para ejecutarla, las podemos convertir en acciones instantáneas simplemente definiendo este tiempo en 0 segundos. Veamos el ejemplo con rotate by, que recibe dos argumentos. El primero es la cantidad de grados que queremos rotar nuestro objeto y el segundo cuánto tiempo se va a demorar haciendo esa rotación. Si ponemos ese tiempo en 0 y ejecutamos nuestra aplicación, podemos ver que ahí mismo inicia la aplicación, ya está rotado. En realidad esta acción es una acción por intervalos, pero estableciendo nuestro tiempo en 0 pasa a ser una acción instantánea. Como vimos, las acciones por intervalos, el tiempo es explícito. O sea, en estas acciones cuando las definamos vamos a definir explícitamente, vamos a decirle a nuestro programa exactamente cuánto tiempo va a demorar en ejecutarse la acción. Por ejemplo, tenemos scale2 que va a escalar nuestro sprite hasta una cierta escala que le definamos. En este caso vamos a ponerle que lo escale a 1 en 3 segundos. ¿Por qué lo ponemos a 1? Porque acá antes en nuestro anterior video habíamos definido la escala en 0.2 para que se viera mejor en la pantalla. Entonces ahora lo vamos a escalar a 1 en 3 segundos. Guardamos, ejecutamos y vemos cómo en 3 segundos se escala nuestro objeto hasta una proporción de 1. Otro ejemplo puede ser la acción blink, que podríamos traducir como parpadeo. Lo que hace es alterar la visibilidad de nuestro objeto pasando de estar oculto a mostrarse. Vamos a ver esto cómo funciona. El primer argumento que recibe es el número de parpadeos que va a tener y el segundo en cuánto tiempo. Guardamos, ejecutamos y ahí lo podemos ver en acción. Vemos que cuando termina la acción el último estado es oculto, pero digamos que no queremos este comportamiento. Más adelante vamos a solucionar esto con los modificadores, ya lo veremos. Por el momento vamos a comentarlo. Ahora vamos a ver las acciones, que son aquellas que también ejecutan su comportamiento en un tiempo, pero a diferencia de las acciones por intervalos no está definido ese tiempo. Para poder ejemplificar esto vamos a definir un operador que veremos a profundidad más adelante llamado repeat. Lo que hace repeat es recibir una acción y la va a repetir infinitamente. Entonces dentro de repeat vamos a poner la acción rotate by, que va a rotar nuestro objeto 360 grados en un segundo. Guardamos, ejecutamos y vemos su comportamiento.
Cada vuelta, que son 360 grados, nos indica que se terminó de ejecutar un paso de la acción hasta el final. Lo que pasa es que cuando da la vuelta completa, el repeat hace que vuelva a inicio y así infinitamente. Otro punto importante a conocer de las acciones son sus operaciones y sus modificadores. Primero veamos las operaciones, que nos permite indicar la forma en que se ejecutará una o más acciones. Tenemos el operador de secuencia, que nos permite unir dos o más acciones y ejecutarlas una después de otra. Acaba la una y sigue la otra. El operador spawn nos permite unir dos o más acciones, pero en este caso las acciones se ejecutan al mismo tiempo todas. Tenemos también el operador de bucle, que nos permite repetir una acción n veces. Podemos pensarlo como lo que parece una multiplicación. Vamos a repetir determinada acción n veces. Por último, decir que todas estas acciones nos dan como resultado otra acción. Es muy importante tener esto en cuenta porque así podremos crear animaciones mucho más complejas. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de nuestros operadores. Si volvemos a nuestro código, vamos a poder ver cómo podemos aprovechar el potencial que nos entregan estos operadores. Para esto vamos a empezar a definir nuestras acciones de una manera un poco diferente. Ya no la vamos a escribir explícitamente acá, sino que antes vamos a crear una variable donde vamos a almacenar ese comportamiento. Por ejemplo, vamos a definir uno que sea caminar hacia la derecha, que va a ser igual a el move by que vimos en nuestro primer ejemplo, donde le vamos a decir que son 450 píxeles a la derecha, 0 en y que para esto se va a demorar, pongamos 2 segundos. Entonces ahora, en lugar de poner aquí la acción explícitamente, vamos a llamarla a través de nuestra variable. Guardemos y veamos que el comportamiento es exactamente igual que como lo definimos al inicio. ¿Por qué hacemos eso? Para poder definir mucho más claramente estas composiciones, estas operaciones que vamos a realizar. Vamos a crear otra acción que se va a llamar reiniciar posición, que lo que va a hacer es colocar nuestro sprite en la posición inicial. Como tenemos acá la posición inicial que la definimos es 120, 250. Vamos a hacer eso. Vamos a poner que cuando llamemos esta acción lo que va a hacer es colocarlo en la posición que habíamos definido al inicio. Ahora vamos a aprovecharnos del operador para crear una acción donde nuestro jugador o nuestro ninja en este caso vaya del punto inicial, camine hacia el final de la pantalla y automáticamente se devuelva al mismo punto. Para esto vamos a utilizar el operador secuencia, que en este caso es el más. Recordemos que este operador lo que nos permite es ejecutar primero una acción y al mismo esta cabe ejecutar la siguiente. Vamos a guardar, vamos a probarlo. Como vemos, llega hasta el final de la pantalla y automáticamente termina esa animación, se ejecuta la otra, que lo que hace es volverlo a poner, como es una acción instantánea, lo pone inmediatamente en la posición inicial. Vamos a ver otro ejemplo de nuestros operadores. Vamos a eliminar esto y ahora vamos a ver el operador spawn, que lo que nos permite es ejecutar dos acciones a la vez. Vamos a volver a definir nuestro caminar derecha, move by, le definimos las coordenadas 450, 0 y el tiempo. Es exactamente igual que en el ejemplo anterior. Y ahora vamos a definir otra acción que sea rotar con el rotate by. Le vamos a decir que va a rotar 360 grados en un segundo, lo mismo que habíamos definido en nuestro ejemplo, en ejemplos anteriores. Ahora vamos a decirle a nuestro jugador que haga la acción caminar derecha y que a la vez que ejecuta esa acción ejecute también la acción rotar. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Como vemos, ejecuta las dos acciones a la vez. También pudimos notar que al inicio
estaban las dos al tiempo, que rotar terminó antes y se siguió ejecutando la de caminar hacia la derecha. Podemos también aprovechar este ejemplo para ver también el operador de bucle, que nos permite ejecutar una acción n veces. En este caso vamos a decirle que rotar lo ejecute 2 veces. Veamos el resultado. Como vemos, terminó de dar una vuelta y luego dio otra. Vamos a eliminar esto. Y ahora recuerden que teníamos esto acá comentado porque dijimos que lo íbamos a solucionar. Vamos a ver cómo se comportaba y qué es lo que vamos a arreglar. Empieza a parpadear y cuando termina oculto. Digamos que queremos que cuando termine mostrándose. Vamos a ver si pudimos solucionar nuestro problema. Empieza a parpadear, ahí mismo termina la animación de parpadear, empieza la otra acción que es mostrar. Aquí empezamos a ver la importancia de conocer los diferentes tipos de acciones que hay y estos operadores, ya que nos van a servir para hacer muchas combinaciones muy interesantes y que nos puede interesar implementar en nuestros juegos. Creo que esto quedará mejor ejemplificado con este ejemplo. Vamos a verlo. Vamos a definir una acción rotar que va a ser igual a alguna que ya habíamos definido antes, que va a rotar 360 grados en un segundo. Vamos a aplicársela a nuestro player para ir viendo cómo va quedando el resultado. Lo que quiero es que rote infinitamente, por lo que a este rotar le podemos agregar el modificador repeat. Vamos a ver cómo queda. Bien, se va acercando a lo que quiero. Ahora vamos a hacer que nuestro objeto se achique, o sea que vaya reduciendo su escala. Entonces vamos a ponerle un scale to y vamos a hacer que desaparezca, que empiece a hacerse más pequeño hasta que desaparezca. Y vamos a decir que esto toma, pongámosle 2.5 segundos. Ahora vamos a hacer que las dos se ejecuten al tiempo, que vaya rotando y que se vaya achicando. Veamos nuestro resultado final. Como podemos ver, de una forma muy sencilla hemos simulado una caída al vacío, donde pareciera que hay una profundidad y que nuestro objeto está cayendo hacia ese fondo. Con este ejemplo podemos ver la potencia que tiene el correcto uso de los operadores. Si los combinamos de la forma correcta, podemos lograr resultados realmente increíbles y animaciones muy creativas para nuestros juegos. Te invito a que le eches un vistazo a la documentación de Cocos en la sección de acciones para que las conozcas más a profundidad y puedas ver todas las que el framework te ofrece. Igualmente vamos a irlas conociendo todas a lo largo del curso conforme avancemos. En el siguiente video vamos a conocer los modificadores que nos permiten también alterar de una forma muy particular el comportamiento de nuestras acciones.